Hola, ¿qué tal mis niños de cuarto grado? Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de este video. Quien te habla Edgar González. Vamos a ver ahora el video 36. Y en esta oportunidad vamos a determinar los ángulos desconocidos en cuadrados y rectángulos. Recuerda, el video anterior fue sobre lados desconocidos. Ahora vamos a ver los ángulos desconocidos. ¿Ok? Entonces, nuevamente, cabe recalcar que estos ejemplos los vas a encontrar en el libro Comprendo Matemática Método Singapur 4A y específicamente en la parte del observa y aprende. Vamos a nuestro primer ejemplo. Miren, tenemos aquí un cuadrado, que es el ABCD, es un cuadrado, y en este cuadrado me pide dos cosas: calcular el valor de X y calcular el valor de Y. Pero este símbolo que aparece delante de la X significa ángulo, es el símbolo del ángulo. Entonces aquí diría, calcula el ángulo X y calcula el ángulo Y, en este caso. ¿Ok? Bien, esta es la figura, pues ya tenemos, aquí está la figura, este es el cuadrado, donde sus cuatro lados son iguales, y además me dice que calcule estos ángulos que está aquí, que es X y es Y. Entonces, vamos a ir marcando algunos puntos muy importantes. A ver, por ejemplo, cuando me dice calcula X, se refiere a esta parte que está aquí. Lo voy a pintar de amarillo, esta parte. Y cuando me dice calcula, en este caso Y, se refiere a esta parte de aquí que lo voy a pintar de verde, a ese angulito que está ahí. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver en este caso en los cuadrados? Por ejemplo, hay algo muy importante en los cuadrados que cabe mencionar. ¿Ok? Y tiene que ver con esto, mira. Eh, por ejemplo, aquí tenemos un ángulo, el ángulo X y este ángulo 45 están dentro de un ángulo, que es este que está aquí. Este ángulo. Entonces, yo te pregunto, este ángulo que se ha formado, ¿qué tipo de ángulo es? Es un ángulo recto, porque recuerda que un cuadrado tiene sus cuatro ángulos rectos. Por lo tanto, sus ángulos rectos valen 90. Por lo mismo que cuando yo vea, en este caso hacia el otro lado, en este caso donde está Y, mira, si yo trazo de aquí, bueno, puedo trazar solamente hasta la mitad, pero este es BCD, también viene a ser un ángulo recto. Significa que estos dos ángulos, ¿no?, van a sumar 90 grados. Estos otros dos ángulos también van a sumar 90 grados. Eso nos va a ayudar un poco a resolver esta situación. Bien, vamos a quitar esto. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de decir? Lo siguiente, que el ángulo DAB, que es esta, DAB, que es esta que está arriba, ¿ya? Y el ángulo, acá dice BCD, que es BCD, lo que hemos resaltado aquí en antes, son ángulos rectos. ¿Y qué significa que son rectos? Miren aquí, que estos ángulos, si yo los sumo, tienen que sumar 90 grados. ¿Lo recuerdas? Hace un momento lo hicimos. Es decir, estos ángulos que están involucrados aquí, en este lado, estos dos deben sumar 90 grados. O sea, X más 45 debe darme 90. Lo mismo va a pasar en el otro lado, que este ángulo BCD, que es este, también va a sumar 90. Y, por tanto, como aquí está Y, ¿no?, más 45 me tiene que dar 90. Entonces acá viene la propuesta. Acá viene la propuesta y mucha atención. Entonces, si aquí ya sabemos que X más 45 sale 90, ¿qué tendríamos que hacer para hallar X? Voy a hacerte recordar algo. Entonces, esto es algo que te puede ayudar muchísimo en el caso de que tengas, por ejemplo, alguna dificultad para hacer este tipo de ejercicios. Por ejemplo, recuerda, X más 45 es 90. Si nos recuerda que si estuvimos en un modelo de barras, acuérdate de un modelo de barras, podemos decir que, por ejemplo, una parte vale X, que puede ser esta que está aquí, y una parte vale 45, que es esta que está aquí, 45 grados. Y el total, en este caso, sería 90. En este caso sería 90 grados. Entonces, eso es algo que, de alguna manera, en un modelo de barras, se te diría, ¿no? Entonces, recordando, si para hallar el total tengo que sumar las partes, en este caso, para hallar una parte, que es esta que está aquí, la X, ¿qué tendríamos que hacer con el total y la otra parte? Tendríamos que restarlo, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es eso justamente. Vamos a quitar esto que está aquí, que no lo necesitamos. Entonces, para hallar el ángulo X,
¿ya? Lo único que vamos a hacer es restar los 90 grados que suma todo el ángulo menos el ángulo que está acompañando al X, que en este caso viene a ser 45 grados. ¿Ok? Y eso ya tú lo puedes hallar, lo puedes calcular y la respuesta va a ser 45 grados, la resta. Entonces podemos colocar este ángulo aquí, que este ángulo que está aquí vale 45 grados. Ya tenemos el valor de X. Pero ahora si quiero hallar Y acá Y con 45 están juntos en un ángulo recto, porque entonces podemos decir que Y más 45 es igual a 90. Entonces, ¿qué tendremos que hacer para hallar Y? Eso ya con la experiencia anterior ya me lo puedes decir. Como Y es una parte, entonces el total, que es 90, le puedo quitar el otro ángulo que ya conocemos, que en este caso es 45 grados. Y menos 45. Perdón, 90 menos 45. Por lo tanto, si restamos acá, también nos va a salir 45 grados. En este caso, Y también vale 45 grados. Bueno, acá curiosamente nos salió lo mismo, porque es un cuadrado, por eso es otra propiedad. Pero, cuando en un cuadrado tengamos el valor desconocido para poder hallar, lo único que tenemos que hacer es, si en una esquina, que es un ángulo recto, vale 90, le restamos el otro ángulo, que en este caso es 45. ¿Ok? Lo mismo pasó en la Y. Como ya sabemos que los dos suman 90, para hallar Y, que es este ángulo desconocido, pues le restamos el ángulo desconocido, que es 45, y me sale 45. Bien, ahora, ¿por qué dirán, profesor, por qué vamos a quitar esto que está aquí? Ahora, vamos a repasar una vez más. En la primera, ¿por qué nos sale 45? Recuerde que este es el ángulo, el primer ángulo que te había mencionado, ¿cierto? Que es este que está aquí. Entonces, en este ángulo que aparece aquí, en este angulito que aparece aquí, hay una línea que está trazando aquí. Esta línea divide al ángulo en dos partes. Una parte vale 45, la otra parte vale X. Por eso es que aquí dice que una parte vale X y la otra parte vale 45. Y ambas deben salir 90. Por eso es que a 90 le quitamos el 45 para que me salga el otro lado. Esto es un cuadrado. Vamos a ver qué pasa en un rectángulo. Bien, esta segunda pregunta nos dice que tenemos aquí que EFGH es un rectángulo y me da el valor para calcular el ángulo H y el ángulo J. ¿Cuál sería la figura? Vamos a ver, esta sería la figura, es un rectángulo. Este lado opuesto a este son iguales y este lado es opuesto a este, que son iguales. Mira que este rectángulo también está trazado por una línea, por una diagonal. Y en esta diagonal, este lado vale 40 y este lado vale H. En este caso vale 50, vale J. Y me pide calcular el valor del ángulo H y el valor del ángulo J. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar dos cosas aquí también. Podemos decir que el ángulo H está involucrado. El ángulo H está involucrado, está en este ángulo, mira. EFG, que es esta que está aquí. Pero al mismo tiempo puedo decir que el ángulo J está involucrado, que es este, en este ángulo que está aquí. Y este ángulo se llama EHG. ¿Ok? Pero algo que te tiene que llamar la atención es esta, que ambos ángulos están partidas en dos porque hay una diagonal. Entonces, para hallar H, me tengo que dar cuenta que aquí hay dos ángulos. En el ángulo donde está H, que es el amarillo, que viene a ser EFG, hay dos ángulos. Esta, que viene a ser H, y esta, que viene a ser 40. Hay dos. Significa que H más 40 va a sumar 90 grados. Y sucede lo mismo al otro lado, que en el ángulo EHG, que es este que está con verde, hay dos ángulos, el ángulo J, que es este que está aquí, y el ángulo de 50, que es este que está aquí. Significa que estas dos también van a sumar 90 grados. Entonces, eso es similar al caso anterior. Entonces ya podemos saber cómo tenemos que hacer para hallar H. Si en el ángulo H estos dos ángulos esos dos forman un ángulo recto y forman 90 grados, lo único que tenemos que hacer es, igual que en el caso anterior, a 90 le vamos a quitar el valor que ya conocemos, que está al costado de H, que en este caso viene a ser 40 grados. Por lo tanto, este valor es igual a 50 grados. Miren, entonces vamos a colocarlo aquí, que H vale 50 grados. ¿Ok? Recuerda cómo hemos encontrado esta parte. H más 40 están en una esquina de un rectángulo, y en la esquina de un rectángulo, por decir, en este ángulo vale 90. Estos dos deben sumar 90. Por lo tanto, para hallar el valor de H, que viene a ser un número,
un grado. Entonces al total, que vale 90, le estamos quitando 40. Lo mismo va a pasar a este lado. J más 50 me sale 90. Entonces para hallar J, lo único que vamos a hacer es a 90 grados, que es el total, le vamos a quitar los 50 grados que vale el otro ángulo que está al costado de J. Entonces ahora sí podemos restar y vamos a decir que en este caso J valdría 90 menos 50, y eso es igual a 40 grados. Entonces ya tenemos el valor de J, que en este caso vale 40 grados. Bien, y con esto hemos podido encontrar los ángulos desconocidos, en este caso que eran H y J. El procedimiento es el mismo, te has dado cuenta que en el cuadrado también era lo mismo. Así que, ¿por qué? Porque sus ángulos, en este caso los ángulos en un cuadrado, ¿ya? Y en un rectángulo, ¿ya? Todas las esquinas, los ángulos que aparecen ahí, tienen 90 grados, todas. Si esta vale 90, esta también vale 90, por ejemplo. Te puedes guiar de eso. Por lo tanto, la suma de estos dos ángulos, que como está partido en dos, entonces los dos tienen que sumar 90. Y si te falta uno, lo único que tienes que hacer es restar el otro ángulo. Listo, hasta ahí. Entonces recordar acá, solamente recalcando que tenía dos ángulos rectos que tenía aquí, por lo tanto esos ángulos deben sumar 90 grados. Y para hallar H, que H más 40 era 90, lo único que hicimos es restar 90 menos 40 y nos salió 50. Y J más 50, que sale 90, en este caso lo único que hemos hecho es restar 90 menos 50 y nos salió 40. Recordarles nuevamente que por favor quédate en tu casa y ponla en manos de Dios lo que está sucediendo hoy, así que cuídate y no salgas. Saludos cordiales y nos vemos en un próximo video.